Muy buena tarde para todos, para todas. Tengo un tanto de problemas con el internet. Espero que se comporte a lo largo de esta clase. Ya iniciamos nuestros exámenes parciales. Me parece que el día martes 28. Martes es 28, ¿verdad? Muchas gracias, le agradezco mucho. Entonces, martes 28, ese día no tendríamos clase. Sí, vamos a tener clase día viernes y luego tenemos examen el día 6 de marzo. Está yendo nuevamente rápido este mes, pero ya, entonces, nuestro primer examen parcial será día 6, que es día lunes 6 de marzo del 2023. El examen lo hacemos a la hora indicada. No sé si ya pusieron hora ahí para el examen. No, ¿O dice hora? ¿A qué hora dice? No dice hora, Rick. No dice hora. Bueno, entonces nosotros iniciamos nuestro examen no lo voy a poner a las 2:15, que sería el horario de clase, porque afectaría, pero sí lo ponemos a las 14:30, ¿les parece? ¿O lo ponemos a las 2:15? Les pregunto. A las 2:30 está bien, licenciado. 2:30 está bien. Por alguna situación de que alguno venga tarde que trabaje y se demore un tanto, pues entonces los dejamos a las 2:30 con una duración de 60 minutos, una hora, para que a las 3:30 ya ustedes ya hayan solventado su examen y queden libres, ya sea para recibir la siguiente clase o para ponerse a estudiar. Bueno, entonces eso era lo que les quería decir en cuanto a materia. ¿Qué es lo que entra en el examen? Pues básicamente todo lo relacionado a la primera unidad, que se refiere a las generalidades del derecho internacional público, a los sujetos del derecho internacional, entre los cuales están los estados, los organismos internacionales y las personas, y que como parte del análisis de la actividad del individuo dentro del derecho internacional, vemos por ahí la materia de derechos humanos, no analizada como tal, sino que básicamente viendo cuáles son los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que intervienen como parte del derecho internacional público. Así es de que continuamos entonces. En la clase recién pasada vimos lo relacionado al bosquejo del desarrollo histórico de los derechos humanos. Lo ubicamos en la etapa embrionaria, donde se esbozaban algunos principios y algunos derechos humanos. Luego, en una segunda etapa,
en que los derechos humanos comienzan ya a hacerse efectivos en diferentes textos e instrumentos que en su momento tuvieron efectos en determinados territorios, en determinada localización geográfica, pero que sirvieron de fundamento o de base o de piso para que conjuntamente con otros instrumentos jurídicos que posteriormente se editaron, surgiera la base histórica, la base teórica, la base legal de lo que son los derechos humanos como tal. Y dentro de ese periodo es que surge la Carta Magna de Inglaterra en el año 2015, la Magna Carta Libertatum, que prometía protección de los derechos eclesiásticos, de los derechos de protección de los varones, veía lo relacionado al habeas corpus también, a la detención y presentación de personas que hubieran sido detenidas, como parte importante de este andamiaje jurídico que está contenido en esta carta del 1215, que era la Carta Magna de Inglaterra. Como vemos, va por regiones determinadas, que es donde se va desarrollando, donde van haciendo y se le va dando cierta valoración al derecho, a los derechos humanos. Dice el doctor que le sigue en el camino, en 1628, la petición de derechos, y en 1979, la ley de habeas corpus. O sea que esta ley de presentación a las personas detenidas ante los tribunales durante un tiempo determinado o en un plazo específico. Y en 1689 se promulga lo que se denomina el Bill of Rights, o sea que es una declaración de derechos mediante la cual se le pone un límite al poder del rey sobre la base de determinados preceptos que podríamos decir son erigidos, son promulgados por el mismo Parlamento que le pone una serie de condiciones a el rey para poder asumir y que se respete en todo momento algunos derechos y básicamente la existencia de un parlamento que es el que va a promulgar leyes determinadas y que le pone freno a los excesos del poder absoluto del rey. Entonces, de ahí viene la Declaración de Derechos mediante las cuales el Parlamento asume un rol importante en este quehacer, podríamos decir, de legislativo, en este quehacer de gobernanza dentro de esa monarquía que en su momento fue una monarquía absoluta, y hablamos de Inglaterra.
Es decir, eso ya sienta una base importante para que se vaya consolidando la idea del respeto a los derechos que son congénitos a los seres humanos de manera individual. Y es en 1776 en la que se promulga la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, que tiene una incidencia bastante determinante en la independencia, declaración de independencia de los Estados Unidos, en los cuales las 13 repúblicas o los 13 estados que conformaban esa federación, pues básicamente se separan del gobierno o se separan del control que existía por parte de Inglaterra a quien tributaban y se declaran como naciones independientes, y dentro de esta declaración de independencia lleva implícita también la declaración de que la persona humana tiene derechos que le son propios, derechos que le pertenecen por el hecho mismo de ser hombres. Y vemos entonces también que esta declaración viene influenciada en un momento determinado por una corriente liberal que es promulgada también por el autor John Locke en Inglaterra. Entonces, esto constituye los instrumentos iniciales importantes para que se dé lugar a la existencia y protección de los derechos humanos. Vemos también que en el año 1789 en Francia se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que vienen a remarcar y a dar un paso importante a esta idea de derechos humanos, en la cual se determina también de manera precisa y positivizada, ya que crea una serie de normas importantes para la defensa de los derechos y de los valores del hombre. 1793 aparecen los derechos, ya podríamos decir, ya son derechos de una segunda generación, como vimos, porque ya son de naturaleza económica, ya son sociales, ya son culturales, es decir, encontramos derechos que afectan a la colectividad, pero que no dejan de ser derechos humanos por ser derechos colectivos. Este tipo de derechos tienden a otorgar a los ciudadanos en su conjunto una serie de normas protectoras, de obligaciones que le imponen a los estados mismos, como es derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la cultura,
derecho al libre esparcimiento, es decir, una serie de derechos de carácter colectivo que se insertan en las constituciones, en las cartas magnas de los estados y que servirán para proteger a la colectividad de estados, a la sociedad que pertenece o a los pueblos de los estados. Tenemos también que por el salto de los derechos humanos pasamos a una tercera etapa y podemos ver que ya se adoptan otra serie de instrumentos que son importantes, en los cuales se incluyen una serie de valores, una serie de principios y que conforman o apoyan derecho o que están dentro de las normas jurídicas fundamentales de los estados. Tenemos la Carta de las Naciones Unidas, en la cual están todos los principios que deben regir y que deben respetarse por parte de los estados, por parte de las organizaciones y por parte de los individuos, ¿por qué no decirlo? La Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un instrumento jurídico también relevante y de importancia para los derechos individuales del hombre, es decir, como un principio fundamental o un instrumento fundamental de inicio para la conformación de toda una teoría de derechos humanos. Tenemos pactos de naturaleza internacional, es decir, ya los estados intervienen aceptando los diversos colectivos normativos, podríamos decir, de naturaleza internacional, tratando materias de carácter civil, de carácter político, económico, social y cultural. Es decir, encontramos ya instrumentos jurídicos internacionales encaminados a proteger a la colectividad en materia de derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Y estos están contenidos dentro de un marco normativo, dentro de un instrumento jurídico y sus respectivos protocolos, que son los que amplían en alguna medida este tipo de derechos civiles, políticos y culturales. Dentro de ellos tenemos un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este protocolo facultativo no es más que la ampliación de algunos derechos que no estuvieran incluidos dentro de, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego, siguiendo la lectura del doctor, nos dice que existen las declaraciones y convenios regionales. Declaraciones y convenios regionales, es decir, que en regiones diferentes existe un cuerpo normativo instrumental de carácter internacional que protege para una región determinada o para todo, es aplicable a todos en general,
para la protección de vida de los derechos humanos, y dentro de los cuales indica que en Europa que estos órganos, que estos instrumentos jurídicos que crean órganos jurisdiccionales encargados de juzgar la violación de los derechos humanos están en Europa y en el continente americano. En Europa, dice, están en la Corte Europea, y en América encontramos la Corte Interamericana, que trata de manera específica y especializada el tema de la violación a los derechos humanos. Luego indica que existen convenios específicos sobre materias determinadas, sobre grupos humanos específicos, como es en principio derechos humanos de la mujer, a la cual le da participación, la dota de un voto, de un derecho a voto, de un derecho a participar, de un derecho al trabajo y un derecho de no discriminación. Dentro de otro grupo hace referencia a que se refiere a los derechos del niño, que protege en toda la medida, y luego hace referencia a instrumentos internacionales universales sobre derechos humanos. Replica básicamente los que vimos anteriormente. Primero, la Carta de las Naciones Unidas, adoptada en la Conferencia de San Francisco en 1941, que debía contener, dice, un listado de derechos humanos, y al final se concluyó que no. Sin embargo, se dejó claro que a partir del momento de la fundación de la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos pasaban a ser preocupación universal. La Carta se refiere a los derechos humanos en las siguientes disposiciones: en el preámbulo, en el artículo primero, artículo 3, 13, 55, 56, 62, 68 y 76. Luego, importante es mencionar la comisión que se crea para la defensa de los derechos humanos, y en el momento de la creación le da atribuciones importantes al comisionado de los derechos humanos. Crea también, dentro de ese marco, la subcomisión de prevención de discriminación y protección de las y a las mayorías, y la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer. Como vemos, instrumentos importantes que van tratando en su justa medida de defender los derechos de determinados grupos sociales, y hacia ese campo dirigen toda su actividad de acción. Luego, la Declaración de los Derechos Humanos, adoptada y aprobada, dice, en la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Por eso vemos que cada año, el día 10 de diciembre, se celebra el Día de los Derechos Humanos. Dice que consta de un prólogo y de 30 artículos.
que de inmediato plantean el contenido general de la declaración, que inicia con el artículo primero, en el cual establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Vemos ahí hay una influencia importante de este tipo de protección para este tipo de derechos. Dice que la declaración fue adoptada universalmente por consenso. Largo tiempo estuvo en discusión su obligatoriedad jurídica por parte de los estados y se le ha reconocido una obligación de carácter moral. Pactos, y luego están los pactos internacionales de derechos humanos. El propósito de los pactos internacionales sobre derechos humanos es el de crear instrumentos jurídicos de carácter vinculante, podríamos decir, para los estados, y fueron adoptados en diciembre de 1966 en Teherán y entraron en vigencia 10 años más tarde. Luego está el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, que crea el Comité de Derechos Humanos con competencia para conocer y examinar los informes, denuncias de los estados. Es requisito indispensable que los estados involucrados en las denuncias hayan ratificado y expresamente aceptar la competencia de ese Comité de Derechos Humanos. De lo contrario, no tendrían la legitimidad ni la capacidad jurídica para poder realizar las denuncias necesarias por violación a derechos humanos. Tenemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dice que recoge la mayoría de los derechos contenidos en la Declaración Universal y añade otros nuevos. Establece el compromiso de los estados a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento y a informar al Consejo Económico Social de la ONU periódicamente sobre el cumplimiento de dicho derecho. Es decir, le da informe o le rinden informe los estados al Consejo Económico Social, que es un órgano de las Naciones Unidas que se encarga de velar también por los derechos humanos. Dice que hay otros instrumentos universales que pueden catalogarse principales sin que ello significa que los otros no lo sean. ¿Quién será la compañera que desea ingresar? ¿Ya ingresaría? José Alfonso. Ya va, está bien. Dice Darling Melissa del Rosario, 1423, no hay, dice. 230, Lic. ¿Ese se referirá al examen? Le pregunto a Darling. ¿O no está? Para resolver la duda. Bueno. Los instrumentos regionales sobre derechos humanos en los ámbitos regionales, los instrumentos jurídicos sobre derechos internacionales más importantes han sido llevados a cabo o han sido creados en Europa y en América. En el ámbito europeo se adoptó la Convención
ese es el instrumento jurídico, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos en el año 1959. Este convenio creó el mecanismo de protección de derechos humanos a través de la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el Comité de Ministros del Consejo de Europa, es decir, crea 3 órganos fundamentales para la protección de los derechos humanos. En primer lugar, la Comisión Europea, luego le sigue el Comité y luego el Consejo de Europa. Todo esto con la finalidad de proteger los derechos humanos de los europeos, pero también pueden y tienen competencia para conocer de todas aquellas denuncias que conlleven la violación de derechos humanos en particular. En la América se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en noviembre de 1969 y entró en vigencia en 1978. También lo conocemos como el Pacto de San José, y este convenio, además de derechos humanos protegidos, crea los mecanismos de protección de derechos humanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos organismos con sede en la República de Costa Rica, fundamentalmente en su capital, San José. Ahí es donde están establecidos, radicados estos organismos interamericanos de derechos humanos que fueron creados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que desarrolla una serie de derechos de carácter individual, inherentes a la persona, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, etcétera, etcétera, pero que también otorga una serie de derechos de carácter procesal, como es el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, el derecho a no ser condenado si no ha sido oído y vencido en un juicio con el juez natural. María Fernelli y Arocho Molina levantó la mano. Sí, licenciado. Buena tarde. Buena tarde. Muchas gracias. Solo una duda. Yo creo que en mi libro, como llevo la lectura de lo que está mencionando, creo que en mi libro viene más la fecha de cuando entró en vigencia la Convención Europea para... Ajá. ¿Me podría repetir cuál era el dato, por favor? Dice que este lo adopta en diciembre de 1959 y entra en vigencia en 1963. Ya, licenciado, muchas gracias. Yo tenía el 1953. 53, sí, cierto. Ahí hay un error, una fe de ratas. Gracias, licenciado. Hay problema ahí, pero ya hay que corregirlo. Entonces hablábamos de eso era todo. Sí, licenciado, ahorita bajo la mano, disculpe. Muy bien. Entonces, les decía, existen estos dos instrumentos jurídicos a nivel internacional que se producen por regiones y que crean
órganos internacionales encargados de la protección de estos derechos humanos. A nivel europeo hablábamos de la Comisión y del Comité, y a nivel interamericano hacemos referencia a la Comisión de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos órganos fueron creados a la luz y dentro del marco jurídico de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que es la que diseña no solo el conjunto de derechos que le otorga a los individuos, a las personas, sino que también crea todo un marco normativo que va encaminado a ver la protección y los derechos relacionados a el debido proceso, siendo el debido proceso un derecho fundamental de protección de este instrumento jurídico. Y dentro del mismo crea también toda la estructura, toda la competencia, todas las atribuciones que le otorga a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que se encarga de conocer en primera instancia de todas las denuncias que se le presentan para ver si las mismas tienen procedencia y luego conocerse a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También hace referencia a un órgano importante que posteriormente se constituyó o se subsumió en lo que se denominó el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y este órgano en particular es el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que también preside el Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Dice que se origina en la Declaración y Programa de Acción de Viena y la Resolución 4841 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, vemos como un órgano de la Organización de las Naciones Unidas, como es la Asamblea General, órgano máximo de Naciones Unidas, le da vida y crea a una instancia especializada como es el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Eso lo hace el 20 de diciembre de 1993 y desde el 15 de septiembre de 1997 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la ONU han pasado a ser una sola dependencia llamada Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos. Está presidida, dice, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recientemente acaban de cambiar la titularidad de este alto comisionado, porque hace algún tiempo quien asumía las funciones de alto comisionado era la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. En la actualidad es un hombre el que ha asumido las funciones de este alto órgano de derechos humanos. Dice la resolución 4841, que es la que le da su
su nacimiento, especifica las responsabilidades del alto comisionado y entre esas promueve el disfrute universal de los derechos humanos, es decir, todos los pueblos del mundo tienen el derecho universal a que se les respeten sus derechos. Desempeña un papel de dirección, pues tiene un cargo bastante importante, promueve la cooperación internacional, es decir, con los diversos jefes de Estado, jefes de gobierno, primeros ministros, reyes, etcétera, etcétera, pues trata de tener algún grado de interrelación para ir viendo cómo se va desarrollando en cada uno de los estados el respeto y el desarrollo y buen goce de los derechos humanos de las diferentes poblaciones. Estimula y coordina las actividades, por supuesto, promueve la ratificación y aplicación de normas internacionales, es decir, que va desarrollando también diversas conferencias en las cuales se va buscando opciones para ir protegiendo a los diferentes grupos de derechos humanos. Por ejemplo, vemos por ahí que está promoviendo también el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Otros instrumentos sobre la discriminación, la no discriminación en el empleo y en la ocupación. El Estatuto de Roma, que es el que existe como un instrumento internacional para la persecución de toda la delincuencia internacional. También existen algunos otro tipo de instrumentos jurídicos importantes, como es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en contra de aquellos estados o en contra de aquellos que persigue aquellos grupos delincuenciales que propician, que promueven la violación de este tipo de derechos con actos que tienden a degradar la dignidad de la persona humana, aplicándole medios de tortura que inclusive afectan su integridad física, psíquica y que en un momento determinado los puede llevar al borde de la muerte. Es decir, entonces también como parte de las atribuciones que tiene el alto comisionado, tiene como función ver y observar la correcta aplicación, la correcta observancia por parte de los estados y quienes deben de perseguir a todos estos grupos delincuenciales de carácter internacional que puedan afectar a las personas y a los grupos de personas en particular. Dice, reacciona ante las violaciones graves, eso es lo que vimos, como oficina protege y promueve la totalidad de los derechos humanos para todos. Es decir, tiene que imbuirse y empaparse de conocimiento de la existencia de todos aquellos instrumentos jurídicos
de carácter internacional que protegen estos derechos humanos. Tiene su sede, bueno, interactúa, dice también, con otros organismos especializados de la Organización de Naciones Unidas, tales como UNESCO en materia cultural y educación, la Organización Internacional del Trabajo, que vela por los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con el ACNUR, que se refiere a todos aquellos refugiados, migrantes de los diferentes estados que van en búsqueda de protección, que van en búsqueda de refugio y que son perseguidos en alguna forma, o de asilo cuando son perseguidos por los gobernantes de un país determinado. También tienen relación con la Organización Mundial de la Salud para ver los programas que se están desarrollando. Ahorita con la pandemia, pues se tuvo una interrelación bastante importante con la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en cuanto a la distribución de las diferentes vacunas que se les otorgaban a los países. Dice que tiene su sede en Ginebra, Suiza, y su sede en Nueva York, Estados Unidos. Se reporta con el secretario general de las Naciones Unidas, cuenta con oficina auxiliar, su sección administrativa, una subdivisión de investigación del derecho al desarrollo, una subdivisión de servicios de apoyo y una subdivisión de actividades y programas, y además puede abrir oficinas en cualquier país que lo solicite. Es decir, que en ese marco de relaciones que tiene con las diferentes entidades, pero también con los diferentes unidades soberanas, con los diferentes estados, puede abrir en esos estados, cuando así lo soliciten los mismos, oficinas para el control de los derechos humanos en ese lugar. En Guatemala dice que se negoció el establecimiento de una de estas oficinas en el año 2005. Luego tenemos la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tuvo su origen en el artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, que ordena al Consejo Económico y Social la formación de comisiones de orden económico, social y promoción de derechos humanos. Es la comisión que vela por los derechos humanos. Y luego tenemos el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Como podemos ver, todos han sido creados por este organismo de la comunidad internacional que, como un organismo que aglutina en su seno a la mayor parte o a la comunidad internacional en sus diversas expresiones, entonces también ha desarrollado dentro de su normativa y dentro de sus facultades la creación de los diversos órganos en materia de derechos humanos, y dentro de ellos está el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dice, nació al desaparecer la comisión y es una unidad intergubernamental integrada por 47 miembros responsables de
fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos. Se creó por la resolución de Asamblea General 60251 el 15 de marzo del año 2006, con el objeto principal de vigilar las violaciones de derechos humanos y de hacer recomendaciones. El 18 de junio del 2007 adoptó los instrumentos que la institucionalizaron, es decir, que le dieron su carácter organizativo y sus facultades, sus competencias y sus atribuciones. Cuenta con un comité asesor integrado por 18 expertos, 5 son del África, 5 de Asia, 2 de Europa del Este, 3 de América Latina y 3 de Europa Occidental. Es decir, trata de abarcar en la medida de lo posible a todo el globo terráqueo, a toda la población universal, para protegerla en materia de derechos humanos. Este consejo también se reúne una vez al año para revisar cómo está el respeto a los derechos humanos a nivel mundial y cuáles son las denuncias que puedan existir sobre determinados países que violan los derechos humanos. Obligaciones internacionales del individuo y foro jurisdiccional. ¿Cuáles son las obligaciones que nosotros como personas individuales tenemos con relación al tema de derechos humanos y cómo existe una estructura dentro de un foro de carácter internacional que haga efectiva la jurisdiccionalidad de este tipo de obligaciones que tienen los individuos en particular, y establece que el derecho internacional público regula las relaciones de los sujetos del derecho internacional, estados, organismos internacionales y algunos sujetos particulares, y el individuo en el uso y goce de aquellos derechos catalogados como derechos humanos. Así está la premisa de partida, y entonces dice: en la actualidad hay actos que han sido cometidos por los individuos causando un daño irreparable o lesionando la conciencia internacional en el actual mundo civilizado, actos que por carecer de instrumentos adecuados quedan impunes, determina el autor. Y es el caso de aquellos gobernantes que al amparo de la guerra cometen lo que se cataloga como crímenes de guerra, crímenes contra la paz, crímenes de lesa humanidad, genocidio, violaciones graves a los derechos humanos. Es decir, que aquí configura los diferentes tipos penales que el accionar de determinados individuos en un ámbito de guerra pueden ocasionar, y entonces hace referencia a los asesinatos, a los secuestros de personas protegidas por el derecho internacional, la violación de mujeres por medio de hacer la guerra, torturas, terrorismo internacional, secuestro de naves, aeronaves y agentes diplomáticos, acciones de mercenarios,
lavado de dinero y otros activos, narcotráfico y tráfico de personas. Aquí todos estos tipos penales, todas esas acciones que afectan la protección de los derechos que están contenidos en estas normas y sus prohibiciones, entonces pueden ser objeto de persecución por órganos jurisdiccionales frente a los cuales se presentan las denuncias correspondientes para que realicen las investigaciones que se necesitan a efecto de juzgar y de someter a la justicia y dictar las sentencias que correspondan en contra de estos personajes que se han alejado de toda forma de racionalidad y de respeto a la conciencia y respeto a los derechos humanos de manera general. Y entonces aquí ya nos da, primero hace referencia a todo el esquema de posible accionar prohibido que encaja dentro de los diferentes tipos penales que hay en lista, y luego nos habla de los órganos que se crean para juzgar este tipo de delitos. Y entonces dice que la comunidad internacional ha trabajado a través de los tiempos para la creación de un tribunal penal internacional. Lo hemos hablado, el Tribunal Penal Internacional cuya creación está en el Estatuto de Roma. Y a ese efecto, dice, ha concretado en tribunales penales internacionales ad hoc, es decir, que son precisos para juzgar a determinadas personas que pertenecieron a organizaciones, ya sea políticas, clandestinas, o que pertenecieron a organizaciones que promueven el accionar de los individuos por medio de un pago determinado. Y entonces dice que se crearon este tipo de tribunales ad hoc, como fueron los tribunales de Nuremberg, para juzgar a todos aquellos miembros del partido nazi que cometieron genocidio en contra de la humanidad, en contra de determinados también grupos étnicos, como lo fueron los gitanos, como lo fueron los judíos, o en contra de aquellas personas que tenían una posición ideológica determinada o que pertenecieran a un país en concreto, y hablamos en ese caso, del aspecto ideológico, aquellos que pertenecían al Partido Comunista de los diferentes países, o que fueran nacionales y ciudadanos de Rusia, donde se produjo la rusofobia y la persecución en contra del comunismo internacional. También hace referencia como tribunales ad hoc a los tribunales del lejano oriente, tribunales de Tokio, donde se juzgó también a determinados personajes que
incurrieron en actos de lesa humanidad. Tribunales ad hoc de Yugoslavia, en los cuales se juzgó a personajes como que en alguna forma también se vieron inmersos dentro de una guerra y de una limpieza étnica, y que como resultado de ello también incurrieron en crímenes de guerra y crímenes contra la paz. Tenemos también los tribunales que se instalaron para juzgar los crímenes de Ruanda, que como vimos fue también al igual que los otros, pero esto era entre confrontaciones tribales entre los Hutus y los Tutsis, quienes en un tiempo bastante corto produjeron el genocidio de estos grupos étnicos en particular. Los de Camboya, los de Sierra de Leona, y en Roma en 1998 dice, finalmente se creó el Tribunal Internacional Permanente, Tribunal Penal Internacional Permanente, que es el que juzga en la a todos aquellos personajes, sujetos e individuos que incurren en violación a los derechos humanos. Luego dice que esto nos indica que el derecho internacional público ha evolucionado hacia el hecho de que el individuo no solamente tiene derechos de trascendencia internacional, sino que también tiene obligaciones de trascendencia internacional. Y efectivamente ahí le está diseñando los tipos penales en los cuales puede incurrir o en los cuales se puede encuadrar su accionar, que luego será motivo de procesamiento por medio ya sea del Tribunal Penal Permanente de Derecho Internacional o que, como se sucedió con los juzgamientos en la integración de los tribunales ad hoc de carácter internacional en materia penal por delitos de lesa humanidad, crímenes contra la paz, crímenes de guerra, genocidio, violaciones graves a los derechos humanos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto, a todo el marco legal de carácter internacional que lo vemos o está contenido en cada uno de los diferentes acuerdos, de las distintas convenciones, de los diferentes tratados en materia de derechos humanos que involucra a los estados, que involucra a las organizaciones internacionales, pero que también involucra a los individuos a quienes les otorga, por supuesto, derechos y una protección debida con respecto a todo aquello que sea inherente a su persona y que le pertenezca, pero que también le atribuye obligaciones de respeto a los derechos humanos. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿O está todo bien claro como lo describe el doctor en su libro de Derecho Internacional Público? Licenciado,
Elubina Mejía. Licenciado, estos tribunales internacionales, por ejemplo, cuando condenan de genocidio algún grupo de un estado, también pena, o sea, ¿también le aplican la pena al estado o solo a las personas individuales que han cometido este tipo de crímenes? Como gobernantes y como están actuando, en función particular, podríamos decir, están asumiendo toda una acción en contra de grupos determinados para eliminarlos y afectarlos en sus derechos humanos. Se les juzga de manera individual por medio de estos tribunales ad hoc a los que les atribuyen los delitos específicos que han cometido. En materia del Estado como tal, podríamos decir que se le impone también, se le puede imponer al Estado, del cual ejercieron determinados puestos, como una política de Estado en particular, porque ahí actúan como funcionarios también, actuaron como funcionarios también de todo ese aparataje de Estado. Se le puede imponer al Estado el pago de una indemnización determinada porque los individuos fueron parte y funcionarios principales de este Estado, cuando así sea. Cuando se le impone también al Estado una penalización en materia económica, o una penalización para que realice, o una obligación de hacer, o una obligación de no hacer, es cuando el Estado, a través de sus diferentes organismos, fundamentalmente a través del organismo judicial, a través de las diversas instancias jurisdiccionales, constitucionales, que se encargan de llevar a cabo todo un debido proceso, dictan sentencia, es apelada, luego presentada una casación determinada si esto ocurre, luego planteado si se estima que se violaron derechos constitucionales, planteada una acción constitucional de amparo, la apelación, es decir, que hayan agotado el debido proceso, y por último, la persona que ha sido sometida a proceso acuda ante las instancias internacionales, hablemos de nuestro medio, acude ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta establece que efectivamente se vulneraron los derechos, se vulneró el debido proceso, y entonces se traslada a la Corte Internacional de Justicia, en donde se condena al Estado, ahí sí, al Estado, por la afección de un derecho humano hacia la persona que sometió a proceso y que que sometió a proceso y que
le obliga al pago de una cantidad determinada. María Fernanda Fernelli tiene levantada la mano. Sí, sí, licenciado. A mí me llama la atención cómo es que cuando se acude a esta instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es una condena como tal al Estado, sino que son meras recomendaciones que le realiza al Estado en particular, es vinculante. por ejemplo, en contra del Estado de Guatemala para que promueva políticas. Una política de respeto a los derechos humanos, pero cuando efectivamente, bueno, hay casos determinados en los que se ha condenado al Estado de Guatemala al pago de una indemnización determinada cuando se han vulnerado derechos fundamentales de las personas, inclusive cuando se les ha afectado en su integridad física o se les ha afectado en el derecho a la vida, se les ha eliminado físicamente, se obliga al Estado al pago de una cantidad determinada. Y le puede hacer algún otro tipo de sugerencias a efecto que no vuelva a incurrir en ese tipo de accionar que obligue a sus funcionarios a actuar dentro del marco de la legalidad. María Fernelli. Sí, licenciado, gracias. Perdone, no tengo muy buena señal, pero le alcancé a escuchar todo. Sí, yo tampoco, estoy re mal, estoy con el internet. Gracias a Dios medio se ha portado bien hoy. Pero en días pasados no he tenido muy buena señal. Bueno, hace referencia también en cuanto a los sujetos de derecho internacional, además de estos que ya mencionamos, estados, organismos internacionales y los individuos, también existen otros que pueden actuar de manera colectiva o que accionan de manera individual, pero que son tomados como parte también de esta comunidad internacional, de estos sujetos del derecho internacional, con situaciones muy específicas o de manera temporal. Tal caso hace referencia acá que los otros sujetos del derecho internacional es la soberana orden militar de Malta, que dice tuvo su origen en un hospital establecido en Jerusalén para atender los peregrinos cristianos en el siglo XI. Al caer Jerusalén se trasladó a San Juan de Acre, más tarde a Chipre, luego a Rodas y por último en 1523, cuando Carlos V concedió la isla de Malta en feudo a los caballeros hospitalarios de San Juan, se estableció en Malta. Como vemos acá, básicamente esta era una orden de carácter militar, religioso, que tenía relación con las cruzadas y con la defensa de Jerusalén. Dice, en la actualidad tiene su sede en Roma, en donde el Papa León XIII concedió a la orden la iglesia de San Basilio. No ejerce soberanía alguna sobre ningún territorio y sin embargo ostenta privilegios consagrados por el derecho internacional público y tiene derecho reconocido de legación activo y pasivo. Es decir,
tiene diplomáticos, delegados en algunos países con los que tiene, o algunos estados con los que tiene relación, y estos estados también en la iglesia de San Basilio. Hace referencia también a las sociedades multinacionales o transnacionales que tienen un rol bastante importante en cuanto a materia financiera, económica, comercial, mercantil, etcétera, etcétera. Y dice, en esta materia podemos hablar del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Centroamericano de Desarrollo, y así sucesivamente encontramos las diversas transnacionales también, que tienen un rol bastante decisivo en materia de carácter internacional. El Vaticano, que es una de las organizaciones, o es un estado que tiene influencia de carácter internacional y un respeto decisivo por parte de todos los jefes y gobernantes de los diversos estados. Luego tenemos lo que son los grupos beligerantes, que son aquellos grupos que están luchando por imponer su agenda política y tomar el poder. Este grupo beligerante tiene la característica que es reconocido por algunos estados de la comunidad internacional, y entonces le dan determinada legitimidad para que pueda actuar e impulsar los objetivos que pretende alcanzar. Tiene la característica fundamental de que tiene territorios liberados sobre los cuales ha instaurado un gobierno con todas las instituciones propias de un estado, y entonces tienen el reconocimiento de algunos estados, sobre todo de aquellos que tengan empatía con la posición asumida por este grupo de personas beligerantes, y tienen también dentro de sus características no solo la de haber liberado territorios, no solo la de ser reconocido por algunos estados, sino que además de ello tienen la característica de que son temporales, es decir, que tendrán incidencia a nivel internacional en tanto y en cuanto puedan o tengan alcancen los objetivos, en tanto y cuanto alcancen los objetivos que se han previsto. Luego tenemos los grupos insurgentes, que al igual que los grupos beligerantes, luchan por alcanzar un objetivo preciso de alcanzar el poder político en un estado determinado, pero a diferencia de los grupos beligerantes, no carecen de territorios liberados. Y por último están los movimientos de liberación nacional, que son aquellos que pretenden liberar o independizarse de
estados que los han sometido a su propia condición y les han prohibido y evitado el ejercicio de la soberanía y de la independencia y libertad, y que como resultado de ello se han unido en movimientos de liberación para ser algún día estados independientes, miembros partícipes y reconocidos de la Organización de las Naciones Unidas. Nos quedamos acá. Nos vemos el próximo viernes. Hoy es viernes, ¿verdad? Nos vemos de hoy en 8 para ver un tanto al Estado como un órgano de derecho internacional, sus elementos, su población, la vida de los estados, sus derechos, sus obligaciones, y sobre todo para ver un último punto que es el de la no intervención, el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Si tienen alguna duda, tenemos 2 minutos. Si no, nos vemos la próxima semana. Se van a estudiar. Les deseo muchos éxitos en sus primeros exámenes parciales y nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Feliz tarde. Gracias, Ricky. Adiós. Feliz tarde, licenciado.